Primer paso, transformación. Este es el mueble y esta es la zona que claramente quiero modificar. Para esto, tomo la medida de ancho y de profundidad. Lo primero que tienen que hacer es un papel del tamaño de su mueble. Después tienen que darse cuenta de que aquí tiene que haber una distancia para formar una U de esta manera. Yo utilicé esto para que se me haga más fácil. Entonces mi distancia va a ser de este punto a este punto. Esto va a ser mi distancia. Y entonces lo escuadro y voy dibujando este punto y la voy corriendo. Este punto, así, parada. Este punto, este punto, este punto. ¿Se dan cuenta? Así. Así. Hasta llegar a la pared. Tiene que ser así. Entonces aquí ya se dibuja la línea recta. Y ahora hay que hacer el círculo. Con todo lo que ya hemos hecho. Con este punto, así, así, así. Así, así, así. ¿Se dan cuenta cómo lo hago? Y así continúan. Teniendo esta parte de aquí, ya copian para el otro lado. Estas son las piezas. Yo la hice en madera aglomerada o MDF, conocida también, porque tenía un mueble viejo y por eso utilicé el material. Pero si tú quieres, puedes hacerla de cartón, con la técnica de cartapesta. Para que tengas una idea, esto va quedando así. Si te está gustando el video, déjame tu manito arriba. Segundo paso, tiradores. Como paro cambiando de decoración, no quise hacerle hueco, por eso utilicé un par de pasadores. Pero no es la primera vez que lo hago. Ahí te dejo el video de la cocina para ver si te das un salto. Con la regla medimos 5 centímetros de distancia en la parte de arriba y en la parte de abajo. Entonces marcamos bien y ya con los pasadores amarrados nos ponemos a colocarlos. Fíjate bien cómo lo hago, es muy fácil. Solo hay que pasarlo, tiene que estar ajustadito, ¿verdad? Para que no se vaya a malograr. Fíjate bien, así, respetando nuestras distancias. Y lo mismo tendríamos que hacerlo con la otra puerta. ¿Qué te parece esta idea? ¿La harías tú? Déjame tu comentario abajo. Tercer paso, pegar el vinilo adhesivo. Para esto la superficie tiene que estar muy bien limpia. Ahora le doblamos unos centímetros del papel de seda y lo ponemos justo en el canto del mueble. Esta parte es un poco tediosa porque tenemos que cazarlo muy bien. Repasamos con cuidado varias veces con la toallita. Después tenemos que empezar a jalar el papel de seda lentamente para que no se formen las burbujas de aire.
Me apuro para que no se desesperen, pero en realidad lo hago lentamente. En esta parte ya le hice unos tajos en la curva y ahora con la secadora no muy caliente le voy dando forma. Para esto me ayudo con la toallita. Para mí se me hizo más fácil. Otra vez nos ponemos las pilas. Aquí fijo bien con la secadora todas las esquinas para que estén bien pegadas. Pero ojo, sin frotar mucho, porque el vinilo se puede dañar. Y así quedó. ¡Uy, estoy contenta! Seguimos agilitas para que pase todo más rápido. Aquí continúo forrando las otras piezas de la misma manera, pero se me complicó un poco porque le salieron unas bolitas de aire. Con la regla comencé a arreglar lo más que pude. Y después con los dedos empecé a correrla hasta el borde. Y esa fue la solución. Finalmente tenemos todas las piezas forradas. Ahora nos toca montar el mueble. Si este video te sirvió de alguna manera, considera suscribirte y aprenderás a hacer hermosas decoraciones para tu hogar, fáciles, económicas e ingeniosas. Cuídate mucho y hasta la próxima. ¡Chao!